que vamos a ver en primer lugar que el Señor Jesús comprende nuestra humanidad y conoce nuestra necesidad. Todos aquí, creo yo, luchamos con ciertas áreas de nuestra vida. Doble ánimo puede ser, orgullo, soberbia, en fin, la lista es grande. Y luchamos con diferentes cosas. El asunto es que Jesús lo sabe. Y Él sabe que tenemos una humanidad, ¿cierto? Un componente humano, el cual nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte o hasta el día cuando el Señor Jesucristo vuelva. Pero vamos a estar luchando con ciertas cosas. Y lo bueno es que Él sabe eso, pero que también Él suple nuestra necesidad. Por favor, leamos Marcos capítulo 11, el versículo número 12. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesús viene de Jerusalén, sale a quedarse en Betania, al día siguiente vuelve a Jerusalén. En Betania había una casa, no lo dice el texto, pero concluimos por los demás pasajes que el Señor estaba en la casa de Lázaro, Marta y María. Esa era la familia donde el Señor llegaba a hospedarse cuando iba para Jerusalén. Entonces el Señor sale de Betania temprano en la mañana, va hacia Jerusalén, pero dice que tuvo hambre. Seguramente salieron temprano, no alcanzaron a preparar el desayuno, pero nada de eso es un accidente. Jesucristo el Señor todo lo tiene preparado, todo lo tiene planeado. Nada en nuestra vida es un accidente. Toda etapa de nuestra vida es un escenario de enseñanza. Ojalá y siempre nosotros estemos dispuestos a aprender. Entonces Él tuvo hambre. Jesús también tuvo sueño. Jesús también se cansaba. Jesús también tuvo que lidiar con una serie de situaciones como ser humano. A Jesús le cambiaban los pañales. El Señor no era cuerpo glorioso. A María le tocó lidiar con eso. Jesús fue niño, adolescente, joven. Jesús, como cualquier joven, aprendió el oficio de su padre. En este caso, pues el papel lo desempeñó José. Por eso Jesús aprendió la carpintería. Y asimismo, Él conoce nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras crisis. Y por eso yo puedo ir a Él para decirle: Señor, ayúdame porque tengo enojo. Ayúdame porque estoy frustrado. Ayúdame porque estoy fatigado, estoy cansado, estoy harto, etcétera. No ser irreverentes, pero sí sinceros. Ir delante del Señor y contarle mis problemas. Puedo hacerlo porque Él nos conoce. Pero también el Señor es nuestra ayuda. En el momento de necesidad, Él es mi proveedor. Y no solamente hablo de lo material, Él es el proveedor de mi paz. Por ejemplo, si tengo un tiempo de crisis, Él me va a dar paz para enfrentar la situación, para tomar buenas decisiones. Pero también el Señor Jesús es maestro. Él siempre nos está enseñando. Qué bueno, hermanos, que en todo momento de crisis tengamos la sensibilidad de decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? En vez de orar tan rápido para que me solucione el problema, muéstrame, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Él siempre nos va a estar ayudando. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, el poder de las palabras de Jesús. Porque en medio de esa necesidad, el Señor les dio una poderosa enseñanza a sus discípulos que nosotros debemos hoy tomar. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos 13, 14 y luego saltamos al 20. Dice el verso 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Recuerden ustedes que el equivalente es la breva, ¿cierto? En nuestra tierra. Ahora, la parte final dice que era tiempo de higos. Y si hay alguien que conoce los tiempos, pues es Dios. El Señor Jesús sabía que no era tiempo de higos. Sin embargo, fue a la higuera para ver si encontraba higos. Y nos puede parecer eso ilógico, pero resulta que el que estaba actuando allí era Jesús y les quería enseñar a sus discípulos. En aquel tiempo, cuando la higuera tenía muchas hojas, se concluía que ya habían frutos, y por eso el maestro fue. Pero cuando llegó no habían higos. O sea que esta higuera, de manera prematura, se adelantó a tener hojas.
Jesús lo sabía también, no había higos allí, pero el Señor le va a enseñar a sus discípulos. Él tenía ¿qué? Hambre. Él tenía una necesidad, pero lo que él hizo no fue satisfacer su necesidad, sino enseñarle a sus discípulos. O sea que Jesús utiliza las necesidades para enseñarnos también. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, oiga, eso está tremendo. Jesús le habló ¿a quién? A la higuera. Tampoco la higuera le respondió a él, pero él sí le habló a la higuera. ¿En qué condición estaba la higuera? No tenía frutos, pero Jesús le habló. Mi madre le encantaban las plantas. Y recuerdo que en el patio de la casa mi mamá tenía un poco de plantas, hermanos. Y ella vendía las plantas. Y yo recuerdo que ella decía, a veces estábamos en el comedor y ella decía, y le saqué un retoñito y lo puse en lo trasplanté y que no sé qué. Y yo a veces estaba en la casa y me acercaba a la parte de atrás y mi mamá le estaba hablando a las plantas. ¿Usted por qué no ha florecido? Usted tan bonita, que no sé qué. Yo miraba a mi mamá, vea. Pero yo veía que las vecinas y las amigas venían a comprarle las matas. Mi mamá vendía de todo. Vea, no nos vendió a nosotros por la gracia de Dios, pero ella vendía. Ella, para todo era una oportunidad para vender. Imagínate, 5 hijos. Entonces, y mi papá a veces ausente. Entonces, ella vendía esas plantas. Pero yo notaba que cuando ellas entraban, siempre le decían, pero usted cómo hace para que esto le florezca, usted por qué tiene estas matas, ay, esta planta, ¿por qué la tiene así de bonita? Y eso. Y yo veía que ella les hablaba. Hoy día entiendo el impacto de las palabras de ella en las plantas, porque aquí yo veo a Jesús hablándole a una planta. Aquí yo veo a Jesús hablándole a una higuera. Y resulta que la Biblia también dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Nuestras palabras tienen poder. Y la Biblia dice que Jesús le habló a la higuera diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y él se ocupó de que lo escucharan, porque les va a enseñar. El asunto era con la higuera, pero él les va a enseñar a ellos. Y le habló a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. De manera que también le podía haber dicho, quiero que tengas mucho fruto. O sea, la administración de tus palabras va a determinar tu cosecha. No podemos esperar hablarle a nuestros hijos y decirle, usted es un problema. Eso va a seguir siendo, si así sigues hablando. Si usted dice de su esposo, ay, esa sí es una tortura para mí, va a seguir siéndolo. Con esa manera de hablar va a seguir siéndolo. Si tú hablas de tu esposa, uy, pero ese es un karma, eso es un tormento, va a seguir siéndolo. Si no cambiamos nuestra manera de hablar, si yo le hablo a mi familia con palabras despectivas, si lo único que hago es destacar sus errores, ahí va a seguir eso presente, porque el fruto es el resultado de lo que yo hablo. Así como la esterilidad, nunca jamás nazca fruto en ti. Usted no va a servir para nada, quítese de aquí, estorbo, es que desde que me casé con usted me ha ido mal, es que desde que yo no sé. Eso se va a cosechar. Y lo estamos viendo aquí en el poder de las palabras de Jesús. Vuelvo a citar la frase de Jesús, nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dijo. Ahora lean conmigo el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vuelvo a recordar la frase que dijo Jesús la noche anterior, nunca jamás coma nadie fruto de ti. La orden es que no tendría fruto. Sin embargo, eso impactó hasta las raíces. Y eso nos habla claro del poder de la palabra de Dios. Pero también aquí reflexionemos en algunas cosas. Hay plantas con raíces sin fruto, pero no hay planta sin raíces.
porque se muere. Entonces el asunto de la raíz es vital. Hay plantas que no tienen fruto. Por ejemplo, los helechos se multiplican a través de las esporas, no tienen fruto. Hay algunos frutos que son amargos, ácidos, hay otros que son dulces, ¿cierto? Pero no todo árbol tiene fruto. Y esto es interesante porque el Señor nos ve a nosotros como árboles que debemos llevar fruto. Y por eso fue que Jesús dijo que de esta manera es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Entonces somos llamados a ser árboles que llevan buen fruto. Y hermanos, este mundo sí que está necesitado de árboles con buen fruto. Cuando alguien va por el desierto, busca un árbol, no tanto en la sombra, pensando en la sombra seguramente, pero además anhela encontrar en ese árbol un buen fruto. Qué triste en un desierto o en un lugar hostil llegar a encontrar un árbol y coger un fruto y que sea amargo, ácido, terrible, venenoso, etcétera. Este mundo está necesitando buenos frutos, está necesitando buenos árboles. Un fruto hermoso, fructífero, donde la persona diga: yo quiero lo que ese árbol tiene, yo quiero los nutrientes de ese árbol. Pero a veces, hermanos, lo que la gente encuentra en un árbol cristiano son malos frutos. De pronto se encuentran con que nuestro fruto son un conjunto de antitestimonios, ¿no? Somos groseros, vulgares, no pagamos nuestras deudas, decepcionamos a los demás, o cuando las personas se acercan a nosotros ven que somos otra clase de personas porque llevamos malos frutos. Pero cuando nosotros llevamos buen fruto, entonces eso impacta. Ningún árbol de mango anda diciendo: soy un buen árbol de mango, mirad mis frutos, probadlos. No, el árbol está allí y yo me acerco y le cojo un mango y qué fruta tan deliciosa. Yo no necesito andar diciendo: soy cristiano evangélico hace 29 años. Yo no necesito andar diciendo eso. Yo lo que necesito es que la gente encuentre buen fruto. Y resulta que aquí se nos enseña que el fruto está directamente relacionado con la raíz, porque lo que el Señor le dijo al fruto impactó la raíz, se secó. Y la raíz tiene que ver entonces con el tomar el agua, los nutrientes, los minerales de la tierra y subirlos a las hojas, ¿cierto?, para elaborar el alimento de la planta. Hay raíces que son muy pequeñitas, son superficiales. Usted nomás un vientico, un pequeño viento derriba esa planta. Y eso nos recuerda al cristiano que cualquier cosita lo saca del camino del Señor. Pero hay árboles con unas raíces profundas, hermano, que se preocupan de verdad por nutrirse de Cristo, por nutrirse de la palabra. Esos son los árboles que el Señor quiere, que lleven mucho fruto para la gloria de Dios. Cuando ellos vinieron, se dieron cuenta que la higuera se secó desde las raíces. Dice aquí, versículo 20, se había secado desde las raíces. Hermanos, tenemos que desechar lo que no da fruto para Dios. Porque acordémonos que Jesús, hablando de ese tema, les habló de la vid. Y Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por lo tanto, hermanos, lo que no da fruto, tarde o temprano será cortado. Recuerdo ahora una palabra profética de una mujer de Dios a un hermano que le decía: yo veo una puerta que se está cerrando, queda un poquitico de luz que sale, y esa puerta es tu vida, y ese es el tiempo que te queda para comprometerte con Dios. Si no, serás levantado de la tierra. Oiga, ese hombre, vea, pianito desde ese día, de verdad, se comprometió con el Señor. No es de esta iglesia, para que no se ponga a pensar, hermano. Desde ese día ese hombre se comprometió con Dios, vea, como dicen los paisas, con alma, vida y sombrero, de verdad. Y así es hasta el día de hoy. Entonces Dios nos puso en esta tierra para llevar fruto, hermanos, porque el pámpano que no lleva fruto será cortado.
Y eso tiene mucho que ver con la manera de hablar. Nosotros no somos un accidente, somos un propósito de Dios en esta tierra. Y entro aquí al tercer punto, que para mí es como la esencia de la enseñanza esta mañana. Punto número 3. La fe en Dios debe impulsar nuestras palabras y fortalecer nuestras oraciones. La fe en Dios debe nutrir nuestra manera de orar, pero también la fe en Dios debe impulsar nuestra manera de hablar. Hermanos, nosotros no somos un fracaso. Nosotros somos un poderoso plan de Dios en esta tierra. Entonces, esa fe debe impulsar nuestra manera de hablar. Por favor, leamos Marcos capítulo 11, versículo 21 al 24 con mucha atención. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo. ¿Quién habló? Pedro. Ese siempre estaba hablando. El primero hablaba el Señor. Dijo: maestro. Mire qué palabra tan linda, ¿cierto? Maestro, el que enseña. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Cuando yo tengo fe en Dios, eso cambia mi manera de hablar. Eso cambia mi manera de hablar. ¿Usted no ha visto personas que siempre están hablando como en un marco de fracaso? Siempre están hablando de lo malo, de que no se puede, de los obstáculos, de los montes que se levantan, de los gigantes que vienen, que el diablo, que el gobierno, que esto, que siempre están hablando de lo malo. Qué cosa tan terrible. Siempre hablando de lo peor y como esperando que lo peor está por venir. Y eso es el contraste de la fe, porque la fe siempre tiene la expectativa de los milagros que Dios hará. Y por eso Jesús les dice: tened fe en Dios. Maestro, la maldiguera, la higuera se ha secado. Ellos estaban sorprendidos. La higuera se ha secado. Y Jesús les dice: tengan fe en Dios. Yo quiero decirle algo. Estamos empezando un nuevo año y estamos empezando un nuevo año con muchas expectativas. Pastor, la economía está difícil. El dólar está complicado. El gobierno, las medidas y no sé qué. Amados hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y por encima de los acontecimientos de la tierra, a nosotros nos rige el gobierno de Dios. Entonces nuestro corazón debe estar descansando es en Dios. Debemos tener fe en Dios. Versículo número 23. Porque de cierto os digo. Recuerde que cuando Jesús decía eso, de cierto os digo, está diciendo una verdad absoluta. O sea, esto no tiene cambio. Dice: de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte. Varias cosas importantes allí. Requisito: cualquiera. ¿No le parece maravilloso eso? El Señor está poniendo al acceso del poder de lo que nos va a hablar para cualquiera. Para cualquiera. Cualquiera. Dice aquí: cualquiera que dijere a este monte. ¿Qué es el monte? Lo que se le opone a usted, lo que se levanta contra usted, lo que no lo quiere dejar avanzar, lo que le impide las bendiciones que están por venir, porque hay muchas bendiciones por venir. Aunque a usted le cueste trabajo, yo le quiero decir, hay muchas bendiciones que están por venir. Muchas conquistas, muchas victorias están por venir. Cosas maravillosas de Dios están por venir. Y creo que por eso Dios está trayendo esta palabra hoy. Dice, verso 23: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, lo que diga le será hecho. Piense por un momento en esa frase: lo que diga le será hecho. Wow. Lo que diga le será hecho. Si creyere, lo que diga le será hecho. ¿Qué debo hacer yo?
decir lo que diga, y 2, creer. Pastor, y así uno piensa en una burrada, pastor, así de esas bien tremendas también funciona. Una cosa importante, y es que lo que tú digas y aquello en lo cual tú crees debe estar en el marco de la palabra de Dios, porque el Dios Santo no va a bendecir una petición pecaminosa. ¿Me hago entender? Él no quiebra su propia palabra, Él no quiebra su propia naturaleza. Lo que diga le será hecho. Entonces, resulta que usted comienza a orar. ¿Y qué debe hacer usted? Declarar la palabra. Declarar, decir: Señor, yo creo que toda mi familia llega a los pies de Jesucristo. Y Señor, creo además que no serán solamente simpatizantes, van a ser personas que nacen de nuevo, te van a seguir, te van a amar y te van a servir. O sea, Señor, lo van a hacer con más intensidad que yo. Yo lo creo, Señor, porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y yo declaro tu palabra sobre mi vida y sobre mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo, Señor, que el Espíritu Santo está actuando en los corazones de mi familia. Mis hermanos no han nacido de nuevo aún, ellos no se congregan, no han experimentado ese nuevo nacimiento, pero sé que Dios está trabajando en ellos, y oro por ellos, y oro creyendo que el Espíritu Santo los redarguye, los toca. Entonces con mi esposa fuimos a visitarlos la semana pasada, y entonces ya mi hermano: no, Gonzalo, antes de irte para que hagamos la oración. Y le puse la mano: en el nombre de Jesús. Y por el otro hermano también oramos. Y ahí vamos, sembrando la semilla, y seguimos orando. Y yo creo que ellos llegarán a los pies de Jesucristo. Pero si nosotros empezamos: no, pastor, es que es más duro de corazón. Uy, yo nunca había conocido terrible, más fácil que el mono jojoy se convirtiera, pastor. Uy, pastor, es que le cuento que mi familia es dura. Hermano, ¿quién será más poderoso que nuestro Dios? Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera. Aquí está hablando en el marco de la oración. Dice: cuando estés orando, cuando ores, ve a mi presencia, pídeme, dilo y créelo, y todo lo que pidas, lo que digas, te será hecho. Ahora voy con el versículo 24, que aquí están unas cosas maravillosas. Verso 24: por tanto, os digo que todo, ay hermano, ¿cuánto? Todo. Pastor, y si le pido al Señor un costal con puros dólares, eso sí, cada billete de $100, la más alta denominación, Padre mío, ¿será que Dios no lo manda, pastor? Eso depende mucho de los motivos de tu corazón, porque lo que vamos a orar debemos hacerlo en la voluntad de Dios. Porque lo que tú ores en la voluntad de Dios, lo que tú digas y creas, te será hecho. Ojo con eso, te será hecho. Dice, verso 24: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo, ¿qué? Todo lo que pidiereis orando. Entonces tú estás orando, estás declarando: creed que lo recibiréis. Señor, yo creo que lo recibo. Y entonces, ¿qué? Vendrá. Óigame, ya está, solo que vendrá. Lo que pasa es que en el ámbito espiritual ya están determinadas las bendiciones. Por eso la Biblia dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en el ámbito espiritual ya están todas las respuestas a tus oraciones. Todas las bendiciones para ti están ya escritas.
diseñadas. Cristo las alcanzó en la cruz del Calvario. Entonces yo tengo que empezar a orar y bajar del cielo a la tierra. Hacer que lo que es invisible, pero existe, se haga visible en lo natural. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de la oración. Cuando yo hablo, declaro las promesas de Dios, las creo y las recibo. ¿Qué pasará con eso? Eso vendrá. Tal vez buen número de los milagros que usted está esperando están ya ahí. Solamente está esperando que usted ore y las declare, las crea y las reciba. Entonces nosotros hemos empezado un hermoso proyecto que es construir nuestro auditorio. ¿Cierto que sí? El viernes fui, creo. No, el jueves fui. Estaban ya subiendo. Ya les conté a ustedes que hicimos la última parte, no de adentro hacia afuera se hizo la primera parte de la terraza, ¿no? 7 metros de terraza, más un alero allá adelante. Cuando quieran van y ven lo que hemos hecho. Y mañana lunes empiezan a levantar las columnas y las paredes de esa terraza. Ya está el material arriba, los ladrillos, la arena. Ya, mañana empiezan a echar esas paredes. Entonces, cuando estamos orando a veces con Andrea por la provisión para la construcción, Señor, nosotros creemos que tú mandas del cielo la provisión. Y entonces yo extiendo las manos. Si tuviera 6 manos, las extendía todas 6. Señor, por la fe yo recibo tu provisión. Recibo tu provisión para la construcción. Porque creo, yo le digo a él, yo creo que tu mano está levantando los muros, las columnas. Tú has puesto la cubierta, tú empiezas a echar la terraza, tú empiezas a levantar los salones de los niños, la cocina, la oficina pastoral, los baños. Tú pones eso hermoso, Señor, y te vas a hacer una fachada linda. Tu mano está construyendo todo eso. Dígalo, créalo, recíbalo y vendrá. Esto es un asunto de fe. Perdóneme, que no salga entre nosotros. Usted no se ha preguntado a veces, pero ¿por qué yo llevo 15 años en el evangelio? No me ha llegado mi carro o mi casa. Y este muérgano, este hermano que está asistiendo hace 6 meses, que lo veo ahí medio chuleco todavía en el Señor, pero hizo una oración y ya le llegó. Y ya le llegó. Pero ¿qué es el asunto? Ustedes leyeron conmigo que aquí dice cualquiera que dijere. Es como tomar la decisión a creer. Por eso ahora al terminar vamos a orar creyendo y lograr con la ayuda del Señor tomar eso que está allí. Señor, yo lo recibo, yo lo recibo. Antes de pasar al último punto, recuerdo que estábamos hablando de algo similar y entonces oramos y yo le dije a los hermanos en esa ocasión: extienda sus manos para recibir. Creo que orábamos por provisión económica. Extienda sus manos si usted va a recibir. Y oramos. Como a los 2 días una hermana: pastor, ¿se acuerda que el domingo oramos? Sí, pastor, yo no sé cómo, pero la empresa me bendijo. Cuando me llamaron, vean su cuenta, le consignamos 4 millones de ¿cómo se dice? Una comisión, una bonificación. Pastor, yo no me esperaba eso. Yo, gloria a Dios, lo recibiste. Gloria a Dios. Vuelvo a leer el verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces a mí a veces me gusta mirar los textos al detalle y les traje este versículo entonces, que dice, como lo leímos, espérese, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Resalté con 3 colores porque quiero hablarles de esas 3 palabras. Entonces la primera dice creed. Esta palabra se traduce en un término griego que es pisteu y tiene estos significados: tener confianza. O sea, una de las cosas que yo debo hacer cuando voy a orar es hacerlo con confianza. Señor, yo confío en ti. Dar, por cierto. Cierto que a veces uno como que le cuesta
trabajo confiar en ciertas cosas y por eso uno lo dice, pero seguro me lo tiene para el lunes. Pero claro, vea, por Chuchito dicen, el lunes. Yo no. Pero con Dios el asunto es diferente. Dar por cierto. Y por último, implica fe persistente y continua. Pase lo que pase, hermano, sigue creyendo. Pase lo que pase, sigue creyendo. Dios se va a manifestar en medio de tu fe. Hermanos, Dios no necesita creer. Nosotros somos los que tenemos que creer. Y por eso, si en este versículo hay una responsabilidad, es nuestra. Por eso Él dice, pidierais. Observen que en este versículo hay varios verbos: pedir, orar, creer, recibir, venir. Está hablando de acción. Y esta acción no le corresponde a Dios, es nuestra. Tienes que hacer tu parte. Orar, declarar las promesas, declarar lo que tú quieres ver en tu familia, en tu casa, y ser correcto en la manera de pedir. Pero tenemos que transformar esa manera de hablar. Si usted está orando, por ejemplo, si su esposa crea conflictos, altera la paz en la casa, es un poquito cantaletosa, un poquito nomás. Entonces, y usted quiere un cambio, no se ponga a pelear con ella. Esa cantaleta, me largo de esta casa. Ya no me aguanto más este tormento, esta aflicción. No, usted se va a orar. Se va a orar, pero no para que el Señor se la lleve, no, usted se va a orar. Usted se va a orar y le dice: Señor, yo te pido por mi esposa, y yo creo que tú extiendes tu mano de amor sobre ella y haces de ella una mujer amorosa, tierna, sabia, prudente. ¿Sí ve la diferencia? Entonces Dios va a comenzar a trabajar, porque ya se van a unir dos, Dios y usted, ambos quieren lo mismo. Claro, Dios quiere transformar el corazón de la esposa, entonces ya están dos por lo mismo. Y pues si usted está al lado del Todopoderoso, imagínese, hermano. O tal vez al contrario, es la esposa la que empieza a orar por su esposo, porque es terrible, porque es duro de corazón, porque es irresponsable, porque, ¿verdad? Entonces comienza a orar de esa manera: Señor, tú transformas a mi esposo, lo haces un hombre de Dios, un hombre piadoso, temeroso de un hombre responsable por su casa. Y empezar a orar por eso. Eso sí, cuando estén orando los dos, no se ponga a orar así, porque eso suene como a ofensa. Imagine usted orando con su esposo: ay, Señor, transforma a este hombre, Dios mío. Ay, Padre Santo, quítale la irresponsabilidad, quítale. Van a terminar peleando. No, eso no lo ponga a hacer. No, tiene que haber sabiduría para orar y creer que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Entonces, creer, ¿verdad? Mantenernos en esa persistencia. Siguiente palabra. Esta palabra me impactó por esto: recibiréis. Observe que la palabra recibiréis está construida a futuro. Recibiréis. Pero cuando miré el término griego, que es lambano, esta palabra significa tomar, coger, echar mano de. Cuando hablamos de recibir, yo extiendo mi mano para recibir. Pero la palabra aquí indica un recibir donde yo soy parte activa para tomar. Y en la oración, hermanos, tenemos que ser un poco osados, como abandonar esa actitud que a veces tenemos: lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. Señor, dame el poquito, la bicicletica, la motico, el lotecito, la casita, el sueldito, Señor, el ascencito, la cosita, y como quieras, Señor, cualquier poquito, Padre del cielo. Porque cuando yo leo esto, yo digo: uy, no, aquí me está diciendo es: eche mano, tome, coja. ¿Usted se acuerda cuando estaba niño? No, y aún adulto, cuando suena esa cancioncita:
rompe la piñata, rómpela. Ay, todo el mundo se prepara, todo el mundo se prepara. Así uno no lleva el niño, hermano, o la niña, uno va a entrar ahí, eso le mueve por acá el corazón y ¿qué va a caer, no? ¿Cierto? No, yo qué voy a agarrar, y uno dice que el paz niño, pero que va. Bueno, en todo caso está uno ahí. Está uno ahí. Imagínate que tú entras a las bodegas celestiales. Hermano, esto es un asunto de fe, porque la fe nos permite acceso a lo espiritual. Imagínate que tú entras a las bodegas del cielo y el Señor te dice: toma lo que quieras. ¿Cierto? No, ay, no, qué pena con usted, Padre Celestial. No, qué pena, que irá la gente, que irán los ángeles. Ay, no. Nada, hermano, eso es no poseer. Entonces lo que yo quiero decirles es tener una actitud de: voy a poseer mis bendiciones. Mi familia no es para el diablo. Mis hijos no son para el diablo. Mi economía no es para el diablo. Yo voy a buscar a mi Señor, Señor, y yo declaro tu poder y tu protección sobre mi vida, tus bendiciones. Creo, Señor, que todo lo que está escrito tú lo traes, y empezar a orar específicamente: Señor, gracias por la obra que haces en mis hijos. Y tu espíritu está actuando en el corazón de ellos. Tu espíritu trabaja en ellos. Y no solamente van a nacer de nuevo, sino que van a ser fieles servidores toda su vida, Señor. Y tú los vas a bendecir. Eso es lo que debemos hacer. Y tercero, dice: y os vendrá. Yo les traje como aparece en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, cómo lo traduce sin alteraciones. Quiero decir, no que la Reina Valera no sea, claro, es excelente, es de las que yo amo para predicar, pero a veces en el afán de hacer comprensible la lectura se cambian ciertas frases o expresiones. Pero el Nuevo Testamento traduce así, o griego español: creed que lo habéis. Si nota el cambio, una cosa es y lo recibiréis, y otra cosa es decir creed que lo habéis recibido. Yo a veces oro y yo abro las manos y yo le digo al Señor: Señor, gracias por todas las familias nuevas que llegan. Gracias por todos esos hijos espirituales. Yo los recibo, Señor, los abrazo, les doy la bienvenida. Pero no hacer eso en público porque lo pueden llevar para el manicomio. Pero estos son actos de fe. Como cuando oro por la provisión para la construcción. Y yo pienso que Dios ve esas acciones de fe. Creed que lo habéis recibido. Ay, me encanta esa última parte. Yo le dije: sí, me encantó. Yo dije: no, tengo que llevarle esto a los hermanos. Y será para vosotros. Esa esposa transformada, cambiada, esa esposa convertida en una mujer de Dios, será para ti. Ese hombre transformado, cambiado, ese hombre de Dios como esposo que usted quiere, será para usted, para que lo disfrute, para que pueda experimentar lo que Dios quiere para su matrimonio, para su familia. Hermano amado, Dios no está contento cuando nosotros pasamos crisis. Yo pienso que muchas veces hasta el corazón del Espíritu Santo se aflige cuando estamos en crisis. Pero Dios está ahí acompañándonos en el proceso. Pero también creo profundamente que Dios quiere que nosotros caminemos en victoria, que nosotros caminemos sobre las tinieblas, que nosotros podamos disfrutar el gozo y la alegría de Dios, porque Él es el Dios de nuestro gozo y de nuestra alegría. Que podamos nosotros disfrutar sus bendiciones y declararlas. Cuando yo leo sobre los patriarcas, esas bendiciones de Dios sobre ellos, cuando leo sobre los hombres y mujeres de Dios, esa comunión tan especial, yo creo que Dios tiene todo eso para nosotros y más. El asunto es que nos involucremos con Él y que empecemos a orar en medio de la fe. Yo no sé aquí cuántos han estado orando por algo y ya lo abandonaron, es decir, ya dejaron de orar por eso, porque dijeron: Señor, yo creo que
ahí nada va a pasar. Ya llevo orando tanto tiempo y yo no lo veo No, retoma tu oración, porque viene respuesta de Dios. Pero hay cositas que estorban. Desecha lo que estorba. Y vamos al punto número 4. Evita las cosas que estorban tu comunión con Dios. Hay cositas, hermanos, que tal vez están estorbando la respuesta de Dios sobre tu vida. Dice Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos 11, 25. Y cuando estáis orando, ¿sí ve el conector con el versículo anterior? Esto no es un segmento aislado. Jesús está hablando en el contexto. Por eso dice verso 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay muchas cosas que estorban la respuesta, y una de esas cosas es el resentimiento, la falta de perdón. Y a veces nosotros tenemos resentimientos en casa, raíces de amargura, tenemos frustraciones, y ¿sabe qué? El diablo es experto en eso, porque quiere que eso determine nuestro estilo de oración. Entonces, cuando vamos a orar, ay, Señor, ayúdame, esto está muy duro, esto está muy difícil, Señor, ayúdame, Dios mío. Oración del lunes, vamos al martes. Ay, Señor, sígueme ayudando, esto está muy difícil, esto está terrible, Señor, esto cada vez se complica más. Ayúdame, Señor, por favor, ya no aguanto más. Quítame la vida y llévame al cielo, Señor. Ay, Dios mío, esto está muy difícil. Oración del miércoles, y así. Y el diablo sigue chuzando, porque él quiere que no veamos el poder de esto que Jesús dijo: todo lo que pidiereis orando y creyendo, lo recibiréis. Será como tú lo digas. Estoy dentro del marco de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Hermanos, Dios quiere que nuestro matrimonio camine en armonía, que nuestra familia camine con Dios, que todos se conviertan a Jesucristo el Señor. Dios quiere eso. Dios quiere bendecirte, Dios quiere abrirte puertas, Dios quiere ponerte en lugares de privilegio. Dios quiere que tú disfrutes las riquezas del cielo en tu casa, como es el gozo, la alegría, la bendición. Él quiere eso para sus hijos. Él lo quiere. El diablo no. Y por eso crea una cantidad de sentimientos y de cosas. Y entonces cuando vamos a orar, oiga, no hemos empezado, yo sí soy muy malo. Uy, no. O la hermana, ay, Señor, qué pecado, es que todas las cosas tan malas que he hecho. No, es que yo no merezco nada, pues. Cualquier cosa que mandes del cielo es bienvenida, porque es que yo sí soy, Y creemos más las mentiras del diablo, hermano. Pero nuestro Dios es bueno. Dios es amor. Y Dios anhela lo mejor para sus hijos. Y yo quiero invitarle para que usted se apropie de esto y le diga: Señor, con todos mis errores, con todas mis fallas, porque así empezamos, Él conoce nuestra humana condición. Con todos mis errores y fallas, yo vengo ante tu altar y vengo a pedirte por esto. Yo te pido que extiendas tu mano y hagas un milagro en esto. Glorifícate, Señor. Yo creo que tú puedes hacer un milagro. Extiende tu mano y haz tu obra. Yo declaro tu palabra y creo, Señor. Entonces, como leíamos ahora, todo lo que yo pida, ¿qué? Que lo recibiré, vendrá. Será para vosotros.